el privilegio que me brinda y al pastor Caballero también de ministrar nuevamente la palabra del Señor. Amén. Estuvimos el viernes, ahora estamos de nuevo. El viernes allá en la iglesia, los jóvenes se fueron de retiro a un lugar, no recuerdo el nombre, el área este de Panamá, antes de llegar a Chepo, están en retiro, regresan hoy. Entonces el viernes no tuvimos culto por el movimiento de lo que es el equipo de sonido, que parte de ellos se llevan, los instrumentos musicales. Y bueno, hoy nada más hay una enseñanza en la iglesia para los hermanos adultos que se quedan. Y damos gracias a Dios que estamos aquí nuevamente. El mensaje del viernes fue acerca de la prioridad del evangelio, de la evangelización del mundo y del discipulado a las naciones como prioridad del reino de Dios. Hoy el mensaje tiene relación también con el del viernes, ¿verdad? No es el tema de evangelización, pero tiene una relación muy cercana. Y vamos a estar hablando en esta mañana sobre el relevo generacional. Amén. El relevo generacional. Yo quería explicarle a los hermanos sobre mi condición física. O sea, que yo tengo un tratamiento especial de una herida en mi pie izquierdo. Y gracias a Dios ya la herida está ya en proceso de ya cicatrización. El médico dice que en 2 meses yo estoy totalmente curado. Entonces, el médico dice que yo no tengo que usar muleta, ni bastón. Un tiempo tenía muleta. Pero yo lo uso porque eso me lastima el peso del cuerpo, me lastima la herida. ¿Ven? Por eso que usted ve que hay veces que yo camino pero si paso mucho tiempo sin el bastón me lastima. Y por eso que yo lo uso. Y entonces uno hermano, el pastor cuando está ministrando, yo lo veo que deja el bastón a un lado y después cuando se va el viernes se me olvidó, hermano. Eso me está pasando, entonces el bastón se enoja conmigo, se molesta, ¿no? ¿Ah? Y dice, pero ya. No, lo que pasa es que yo lo uso por el asunto de no lastimar la herida. Yo peso más de 200 libras, hermano. Entonces todo eso en el área donde está la herida, eso me causa cierto dolor, ¿no? Y por eso que usted ve que yo camino, pero para evitar que no me moleste, aquí parado así, yo me muevo un poco, no hay problema. Pero solamente quería dar eso. Algunos dicen, pero pastor, no tiene que decirme eso. No. A mí me gusta hablar así porque el ministro tiene que ser transparente. Amén, hermano. Hay veces hay veces los hermanos por alguna cosa que ve tienen ciertos conceptos equivocados. Entonces me gusta aclarar las cosas. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero nos gozamos que estamos aquí nuevamente para ministrar la palabra del Señor. Ahí en 2 Timoteo 2, versículo 1 y 2. 2 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Estamos sobre el tema el relevo generacional. Amén. El relevo generacional. Dice así la palabra del Señor. Usted si quiere no se pone de pie, puede quedarse sentado. Amén, hermano. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a leer el versículo 2 nuevamente.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a orar. Padre amado, te bendecimos, te damos la gloria porque solamente tú lo mereces, Señor. Pedimos que sigas glorificando tu nombre, exaltándote, Señor, en lo que resta del culto, ahora en la meditación de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este ambiente espiritual maravilloso. Gracias, Señor, que podemos ministrar con mayor libertad tu palabra, Señor, que es tu palabra y tu pueblo, Señor. Atamos todo espíritu contrario al movimiento del Espíritu Santo y contrario al buen desarrollo del resto del culto conforme a tu propósito divino, al cumplimiento de tu propósito divino para con cada oyente. Pedimos que tú cumplas tu plan para cada persona que escucha tu palabra, Señor, en este día. En el nombre de Jesús los atamos y los lanzamos fuera. Los lanzamos al abismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de mentira, de engaño y de tratar de estorbar, Señor, lo que tú hables a tu iglesia y quieras hacer. Lo echamos fuera, se va en el nombre de Jesús, al abismo en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos siga hablando, trae edificación, prosperidad, crecimiento espiritual y numérico a tu iglesia. Cumple tu visión, Señor, tu plan para con este ministerio, esta iglesia, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Hace algunos, no sé si meses o más de un año, yo le dije que a nivel de la iglesia evangélica, la iglesia del Señor, una de las cosas que el Espíritu Santo iba a hacer de la manera de la meditación de la palabra, iba a ser a través de enseñanzas proféticas. O sea, esto estoy hablando en forma general, no solamente algunos, pero en forma general con hombres de Dios que se deben usar por el Espíritu Santo. Enseñanzas proféticas. Ha habido periodos en la iglesia del Señor donde Dios utiliza otros métodos. Hubo un periodo en la iglesia donde había mucha, lo que más se veía era predicación dinámica. Usted veía que el énfasis era predicación dinámica. No cesaba otra manera de meditación, pero el énfasis era esa. Era un tiempo de mucha cosecha de almas, ¿verdad? De inicio de obra. Hubo un periodo también de ministerio profético. Estos tiempos son tiempos de enseñanza profética. ¿Por qué? Estos temas tienen que ver con el carácter de cristiano, el desarrollo del carácter de cristiano. Si hay un ministerio pertinente, todos los ministerios, pero el más pertinente sobre la formación, el carácter de cristiano, que el cristiano crezca a la medida de la estatura de Cristo, es la enseñanza, lo que tiene que ver con la educación cristiana. Pero es una enseñanza profética porque tiene que ver con lo que Dios está haciendo y lo que Él va a hacer mañana. Tiene que ver con preparar al cristiano para que haga o cumpla los designios de Dios en el presente y en el futuro. Eso es lo que Dios está haciendo hoy en día. Dios está poniendo a los hombres, a sus ministros, a enseñar la palabra, pero sí con un olor, un sabor profético de las cosas que el Señor está haciendo y va a hacer. Esta enseñanza tiene que ver con eso, el viernes también, que lo que Dios quiere es que el pueblo salga de las cuatro paredes para hacer la obra de evangelización, que es la razón de ser de la iglesia, aparte de otras cosas que la iglesia debe realizar. El discipulado también. No solamente que usted venga a la iglesia y usted, bueno, está bien, usted se goce con la administración en alabanza, la presencia de Dios, que aquí se siente una atmósfera maravillosa, que hay una atmósfera
del Espíritu, una atmósfera maravillosa, amén, de la gracia de Dios, se siente, hermano, y hay que cuidar eso, amén, con la santidad, la justicia, la integridad, el obedecer a Dios lo que Dios quiere, que la nube siempre esté allí, que la gloria de Dios siempre esté allí, porque Dios es santo, amén, hermano. Pero el asunto es que yo no solamente vengo a la iglesia para recibir y disfrutar de lo que Dios tiene en los cultos, sino que Dios quiere usarme a mí. Usted es un miembro de un cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros y Dios presenta a la iglesia así. Esa es una de las figuras que Dios presenta a la iglesia, como un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y cada miembro tiene una función específica, que cuando cada miembro hace lo que Dios quiere, el cuerpo crece, el cuerpo se va a desarrollar. Y esto tiene que ver también con la administración hacia el mundo perdido, que la iglesia esté bien preparada, dispuesta para realizar esa obra. Y para realizar esa obra se requiere madurez de los miembros de ese cuerpo. Entonces el Señor está hablando mucho sobre hacia esa dirección, que los hermanos entiendan que ellos no nacieron como un accidente, que no son un ser humano más en medio de más de 7,000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra, sino que son instrumentos que Dios quiere usar para bendecir a otros como miembros de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la entidad más importante que hay sobre la faz de la tierra, porque es la casa de Dios, es la morada del Espíritu Santo, es el cuerpo de Cristo. Cristo, cuando estaba sobre la tierra, Él se movía sanando enfermos, salvando almas, liberando a los cautivos, ministrando, pero Él lo hacía en un solo lugar a la vez. Pero ahora, a través de la iglesia, Él lo hace en muchas partes a la vez. Nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies, nosotros somos parte de Él en el sentido natural y físico, donde el Espíritu Santo es el que realiza el papel divino, porque somos templo del Espíritu Santo. O sea, cada hermano tiene dones, potencialmente somos poseedores de dones. Usted puede que nunca Dios lo ha usado en algún don, pero potencialmente usted es un instrumento de la manifestación de los dones, si usted encuentra la voluntad de Dios y usted se deja guiar por el Espíritu Santo para ser usado por Dios, los dones se van a manifestar. Cuando el Señor habla de los dones, Él dice que Él repartió, Él habla en el futuro, ¿verdad? Entonces, cada hermano es importante en la obra de Dios a través de la iglesia. Cada hermano tiene un papel que debe desempeñar. Usted a veces ve algunas funciones de la iglesia que dicen, esto no es espiritual, esto no es un ministerio, pero aún hay ministerios que parecen que no son ministerios. Pero todo lo que se hace en la iglesia, aún en el ámbito secular, tiene que ver con un ministerio, tiene que ver con dones. Por ejemplo, hay dones de administración. La Escritura dice que los que administran, hay dones de ayuda, hermanos que ayudan con sus recursos que Dios le da, diferentes tipos de recursos. Hay dones de repartir, hermanos, que Dios lo usa para bendecir. Todos debemos de aportar materialmente, financieramente, pero hay ciertos hermanos que Dios lo usa en esa área más que otros, porque son dones. Entonces, todos son importantes en la obra del Señor. Entonces, la administración hoy en día tiene que ver con eso, que la iglesia entienda que todos, de forma integral, todos tienen que ver con el plan de Dios en cuanto al reino de Dios en la tierra. Todos son importantes y a todos Dios le ha dado algo para contribuir con eso. Entonces, este tema es de suma importancia también porque nosotros en la agenda de Dios, en el programa de Dios, porque Dios tiene un programa preestablecido antes de la fundación del mundo, la ciencia social que tiene que ver con la historia, ellos, de acuerdo a las investigaciones del pasado y de los acontecimientos del presente, ellos escriben la historia.
Pero para Dios, Dios no necesita esperar que algo pase para decir que pasó. Dios conoce todo hasta el final. Desde el comienzo de este sistema de la humanidad en Adán y Eva, Él conoce el final y Él tiene una agenda, un programa donde tú y yo somos parte de ese programa, hermano. Sé que Él ha prefiado el orden de los tiempos y el límite de nuestras habitaciones para que busquemos a Dios. Cada uno, Dios sabía cuándo iba a nacer, en qué época y dónde sobre la faz de la tierra. Y Dios ya antes de nacernos, Dios nos conoció. Dios nos conoció por nombre. Hermano, dice, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Le dio a Jeremías que era un niño. ¿Ves? Yo no diga que tú eres niño ahora, porque lo que yo te diga que diga dirás, y lo que donde te mande tú lo harás. El apóstol Pablo dice, yo fui apartado desde el vientre de mi madre para ser apóstol, predicador y a los gentiles. Hermano, para nosotros es sorpresa lo que Dios hace, pero para Dios no. Porque Dios es un Dios omnisciente. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Nada se le escapa a Dios. Y Él ha prediseñado un plan para cada hermano. Entonces, es importante que usted entienda eso. Usted no está viviendo en una dimensión de casualidad. Es como algunos dicen, usted está viviendo en la dimensión de la causalidad. Usted está en la mano de Dios y Dios tiene control de todas las cosas. Y aun cuando parece que las cosas se salen de su lugar, Dios nunca se le puede salir de su lugar, porque Él es soberano. Él controla todas las cosas. Amén. Él controla todas las cosas. Y cuando un hermano está en la voluntad de Dios hace que una maldición que va contra él, Dios la torna en bendición. Dios cambia la adversidad en una algo provechoso de bendición para nosotros. La gente que trata de hacerte mal, si tú estás en la voluntad de Dios, Dios va a tornar eso en algo bueno para ti. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. La gente que se mueve en la voluntad de Dios, hermano, la Biblia dice que somos más que vencedores. No somos vencedores ya, somos más que vencedores. Porque, hermano, Dios hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y el poder que actúa en nosotros es un poder infinito. Así que la cosa que Dios va a hacer con usted es mayor de lo que usted piensa. Si usted se alinea en la voluntad del Señor, si usted hace lo que Dios quiere. Hay veces el enemigo nos pone en la mente de que si usted hace la voluntad de Dios, usted va a perder. Nunca se pierde con Dios cuando usted hace la voluntad de Dios. Porque no hay mejor camino que hacer la voluntad de Dios. Porque ¿quién es más sabio que Dios? Y Dios no quiere lo malo para nosotros. Dios quiere lo bueno. Entonces la voluntad de Dios es que nos vaya bien. Pero todo a la manera de Él. Amén, hermano. Entonces el relevo generacional es importante porque en la agenda de Dios nosotros estamos viviendo en un tiempo de transición. Estamos viviendo en un tiempo de cambios, grandes cambios a nivel mundial. Mire que a nivel mundial el mundo también está experimentando grandes cambios. ¿No lo ha notado? Los grandes cambios que están ocurriendo en la tecnología. Hermano, en el uso de la ciencia y la tecnología, las nuevas generaciones que se están levantando. Allá en el retiro de jóvenes que estaba allá, me pongo a jugar con ellos, ¿no? A chistear con ellos. Ellos estaban jugando jazz. Estaban jugando jazz en el suelo. Y yo mirándolo, ¿no? Yo no puedo jugar jazz, hermano. No, voy a sentarme. La cosa es que yo le dije, si yo sabía, yo traigo mi trompo. Entonces comenzamos a hablar de la lata. ¿Quién jugó la lata aquí? Sí, ¿verdad? Ahí es donde yo me crié, calle 10 y hasta se ven al frente de lo que era el Teatro Astoria. Hermano, hay veces
Mire, venían a gente de diferentes barrios, de calle, a ahogar la lata ahí. Y había a veces 4 y 5 con lata. Eran tanto la gente que tenía que haber como 4 o 5 con lata, hermano. Esos tiempos ya no se ven, ¿verdad? Ahora los niños ¿con qué juegan? Celular, tablet. ¿Verdad, hermano? Ahí escuchaba a un experto en esto. Los psicólogos dicen que el niño hay que tener cuidado. Hay cierta edad que usted no debe darle a los niños eso. Eso tiene una edad. Amén. Tener mucho cuidado con la internet. Ahora, las cosas que salen en la internet. Eso de mensajes emergentes. De repente le sale algo que usted no activó, usted no pidió. Una ventana se abre ahí. Usted sabe ya las cosas que están saliendo hoy en día. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Los niños saben manejar mejor estas cosas que los adultos. Entonces le están aconsejando a los adultos que aprendan para que usted pueda ejercer su paternidad mejor. Usted puede ser un padre que lo ayude, porque el padre debe de siempre estar, y vamos a hablar de eso también, siempre estar ahí al tanto en cuanto a la crianza. Entonces el niño sabe más que usted del manejo de las redes y esa cosa, y usted no sabe nada. ¿Cómo usted lo va a ayudar? Y este asunto de pedofilia, pornografía, hermano, que cada día está más agresiva. Entonces los adultos no pueden quedarse atrás, ¿verdad? ¿Usted cree que el niño está jugando con uno de estos juegos de Play Store y el niño está metido en algo que no debe ver, ¿verdad? Y sabe más que usted. O sea, cuando usted va a ver, él cambia el asunto y que no, que él está jugando gol. ¿Cómo es eso? Gol de... ¿Ah? Bueno, tú juegas eso. Eso de que el pozo de... que él pesca oro y esa cosa, no me acuerdo. Solitario y esa cosa, ¿no? Pero todo eso, hermano, los cambios que se están dando, los grandes cambios, donde la educación en Panamá está atrasada, ¿verdad? El sistema, todo está atrasado, hermano. Y los políticos están pensando en otra cosa en vez de pensar en eso. En qué provecho pueden sacar mientras están en el poder, cuando los grandes cambios se están dando y ellos van por otro lado. Entonces el mundo está así. Pero la iglesia, antes, hermano, que estas cosas pasaran, ya el Espíritu Santo venía hablando de esos cambios. Venía hablando de los grandes cambios, hermano. Recuerdo en 1999, 98, donde el Señor me habló a mí y después lo confirmó con otros. El ministro que no se actualice, el ministro del Señor que no se actualice quedará rezagado. ¿Ah? Quieren usar los mismos métodos de antes. No, hermano, aún las fachadas de los templos han cambiado, ¿no lo han notado? Están cambiando. Muchas cosas están cambiando. Claro, tenemos que saber los cambios que Dios aprueba y los que no. En la sabiduría del Señor, el discernimiento del Señor. Y cada pastor Dios trata con él personalmente en cuanto a eso. Pero estamos en grandes cambios. Transición son cambios progresivos. Cuando Dios va a traer o trae cambios, los cambios no son de un solo golpe. No, duran años, hermano, duran años. Así el trabajo es un proceso lento pero progresivo, que va a lo que va. Todos los grandes cambios usted puede leer en la Biblia. Hay una materia, lo que estudia en el Instituto Bíblico, que tiene que ver con dispensaciones, que desde Génesis y Apocalipsis hay diferentes dispensaciones o periodos, le llaman periodos bíblicos, ¿verdad? Hay un libro que habla de eso, el periodo del tiempo de Adán, después viene el periodo del tiempo de Noé, después viene el periodo de Abraham, la dispensación de la promesa, después viene el periodo del tiempo de Israel con la ley, Moisés, ¿no? El periodo de la ley. Y ahí después viene el pacto que Dios hace con David y su descendencia. Davídico se le llama, el pacto davídico, de donde viene el Mesías.
Y después viene el periodo que estamos viviendo. Tiene que ver con la gracia, la iglesia, que yo hablé de eso el viernes un poco. Ese periodo de los gentiles. Estamos viendo donde comienza cuando Cristo se va al cielo y envía la promesa. Ahí nace la iglesia. ¿Y cómo finaliza? Con el rapto de la iglesia, cuando el Señor toma su iglesia y la saca de la tierra, porque lo que viene es juicio. Esos 7 años que yo le hablé, la semana de años, de la gran tribulación. Después viene el milenio, 1000 años de reino. Y después, la última rebelión de Satanás, que es suelto después de 1000 años, allá abajo está encerrado con todos sus maleantes, hermano. Y cuando salen, hermano, mueven a las naciones para ir contra el pueblo de Dios. Y dice que del cielo descendió fuego y los consumió a todos. Entonces, según la profecía de segunda de Pedro 3, dice que todo será quemado con fuego. Los cielos y la tierra serán destruidos con fuego. O sea que todo proviene del agua. Y el mundo fue anegado por el agua en el tiempo de Noé. Es por el diluvio, ¿no? Pero luego esta vez ya no va a ser por agua. O sea que los cielos y la tierra están reservados para un juicio peor. Ya no será agua, será fuego. Será fuego, hermano. Y los ateos se reían y decían, es que la Biblia dice que Dios va a destruir todo con fuego. No existe hasta ahora una posibilidad de que el mundo sea quemado con fuego. Pero cuando salió la bomba atómica, ahí se cayeron la boca. Y cuando Pedro habla acerca él explica un poco de los elementos ardiendo, encendiéndose, serán quemados con sus obras. Dicen, usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el griego es la lengua que se usa mucho en la ciencia. De ahí viene, de Grecia. Sale la semilla de las ciencias naturales por la filosofía de Grecia. Pero de allí, ese lenguaje dice que cuando Pedro explica sobre la destrucción de los cielos y la tierra por fuego, dice que él, hermano, él era un hombre sin letra y él estaba profetizando, él estaba explicando sobre una explosión nuclear. Con los términos en griego, el término que se usa hoy en día científicamente cuando habla de la liberación de la energía por el átomo, cuando el átomo se rompe ese orden que hay y eso causa una explosión en cadena, que es donde viene la liberación de la energía nuclear. Y Pedro es un hombre que no era estudioso ni nada y además la ciencia no había llegado hasta allá. Y Pedro estaba profetizando como si una explosión nuclear. Yo no estoy diciendo que Dios va a destruir todo con una explosión nuclear. Lo que estoy diciendo es que a través de eso Dios está diciendo, y dice la Biblia que Dios caza a los sabios en su astucia. Cuando los científicos, esta gente que tiene mucha inteligencia, estudio, que no es malo, cuando ellos creen que saben más que Dios o quieren burlarse de la cosa de Dios, Dios lo deja en su necedad, Dios le muestra la necedad. Dios le tapa la boca. Le tapa la boca. Decían que la tierra era plana, cuando ya Dios decía miles de años a través de Isaías que él está sentado sobre el círculo de la tierra. Nadie es más sabio que Dios, hermano. Y Dios habla de cosas que no existen. Y Él lo dice y se burlan los que creen que saben. Después Dios le enseña, mira, ¿ves? Era un bruto, yo soy sabio. Bueno, Dios no dice eso, pero yo lo dije, ¿no? Bueno. Hermano, pero bueno. Entonces los cambios que estamos viviendo, cuando Dios pasaba de una dispensación a otra, hermano, eso tomó tiempo de los cambios. Mire, Dios tuvo que preparar a un hombre llamado Moisés para entrar en la dispensación de la promesa con Abraham, a la dispensación de la ley. Hermano, Dios tuvo que preparar a un hombre llamado Moisés por 80 años. Y aún más, Dios invirtió en la vida de Moisés 120 años para usar a este hombre para la transición. Hermano, y así podemos explicar, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento está el pacto de la ley y el pacto que estamos ahora. Entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, cuando aparece Juan el Bautista,
preparando el camino del Señor. Pasaron 400 años. Usted dice, hay mucho tiempo, para Dios no es nada, porque Él es eterno. Y dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces nosotros estamos viviendo en tiempos de grandes cambios. Y en eso está el relevo generacional, donde hay una generación nueva que Dios está preparando para seguir adelante con su obra. Y siempre, hermano, lo que Dios hace, lo que viene será mejor de lo que Dios ha hecho. O lo que Dios está haciendo, siempre. Porque la gloria de la casa postrera siempre será mayor que la primera. El problema es que cuando una generación no cumple con el propósito de Dios. Ahí no está el problema, como le pasó a la generación de Josué. Conquistaron la tierra, pero no prepararon a la nueva generación. Entonces se levantó una generación que no conocía a Dios. Que Dios tuvo que confrontarlos. ¿Ah? Ya anciano, él sabía lo que venía. Su generación había fracasado en instruir a sus hijos. Entonces él los reúne. Y ahí, hermano, él le dice, mira, hoy escojan a quién van a servir. Si al Dios que sirvieron vuestros padres, más allá del Jordán, o sea, en Egipto y en el desierto, o el Jehová. Jehová, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero ustedes decidan hoy. Y después dice, no, vamos a servir a Dios, pero mentira. Después cuando muere Josué con toda la generación, dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y yo le voy a decir algo que le va a sonar sorprendente. Los grandes males de la humanidad se dan cuando eso pasa. Cuando la iglesia de una sociedad no cumple con su deber, cuando una generación en una época determinada, una generación cristiana, no hace lo que Dios quiere, luego se levanta algún mal de la sociedad. Y esos males, hermanos, afectan a millones de personas. Por siglos se hacen sentir. Por ejemplo, ese asunto del comunismo, eso tiene que ver con la negligencia de la iglesia. El hombre que escribió la teoría del socialismo, Karl Marx, él era un judío, él era un apóstata. Imagínense, hijo de judío ortodoxo, judíos muy conservadores del judaísmo, pero que realmente la religiosidad, hermano, es hipocresía. Gente, usted lo ve que es muy piadosa, pero realmente son gente perversa y mala, y los hijos se dan de cuenta. Porque si hay alguien que tú no puedes engañar, son a tus hijos. Entonces se levanta una generación rebelde a Dios porque dice, mi papá es un falso. Y se levantó un hombre, y no solo él, otro, no recuerdo el nombre, Engel creo que se llama, que comienzan a negar la existencia de Dios. Entonces los estudiosos en psicología dicen que el ateísmo no es real, no existe eso de ateísmo real. Eso es pura teoría, pero porque el ateo, en el fondo él sabe que existe Dios, pero él es rebelde a Dios, entonces él no se atreve a mostrar su rebeldía por algo que le pasó en la niñez, algo pasó en su vida que le causó decepción. Algún religioso le dio mal testimonio, puede ser su padre o su abuelo o alguien en su niñez, y eso lo golpeó. Y él le echó la culpa a Dios, pero entonces como él no se atreve abiertamente a rebelarse contra Dios, ¿qué él hace? Sencillamente él dice, no existe Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? 2 veces lo dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué significa necio? Es una persona que sabe que está mal algo y de todas maneras lo hace. Es un necio. Es una persona testaruda que sabe que ese como va por el carro. Yo no digo que alguien haga eso, ¿no? Está necio. Pero va manejando y ve el letrero que dice, no pase, puente dañado. ¿Y qué hace el necio? Pasa. La Biblia dice que el necio sigue y ¡pam! Recibe el golpe. Sí, es necio. Y cuando Dios habla de los científicos,
pensadores, los eruditos, esta gente intelectual, que quieren reírse de la cosa de Dios, Dios lo llama necio. Dice, queriendo ser sabio, se hicieron necios. Y cuando usted estudia el proceso de donde viene el homosexualismo, la práctica de homosexuales, eso es parte del proceso. Que después, como no tuvieron en cuenta a Dios, dice que Dios lo entregó a una mente reprobada. Bueno, usted quiere hacer lo que, porque Dios no obliga a nadie a vivir para Él. Y lo entrega. Entonces la persona cae en esos niveles de inmoralidad, de depravación, peores que los animales. Pero todo comienza ahí. Cuando el hombre rechaza la verdad de Dios, no quisieron tomar en cuenta a Dios. Dios, bueno, dale pues. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Pero ese movimiento de homosexualismo, ¿dónde viene? La misma iglesia. Allá en Europa, ¿quiénes fueron los primeros que comenzaron a promover este asunto? Ahí se levantó un anglicano, creo que anglicano, un obispo, y escribió un libro agarrando versículos de la Biblia y diciendo que el homosexualismo es de Dios, diciendo que los discípulos con Jesús practicaban eso, y que Jesús y María Magdalena tuvieron relación, y que cuando Pablo dice amaos los unos a los otros se refería al amor de homosexual. Agarraron los versículos, ese pasaje que dice que David, cuando fue presentado a Jonatán, el hijo de Saúl, lo amó como así, dice que ese amor es de homosexual. Fue un ministro religioso de Europa que comenzó ese movimiento. Y después la iglesia anglicana acepta esa basura. La iglesia aceptó eso. ¿Ah? El Papa, el otro día le preguntaron qué piensa de eso. ¿Quién soy yo para juzgar al hombre? Oye, si tú eres líder religioso, tú dices que conoces la palabra, habla lo que dice la palabra. No, ¿quién soy yo? Entonces salió un líder de un movimiento mundial de homosexuales diciendo, oiga lo que dijo el Papa. Los mismos cristianos son causantes de muchos males de la sociedad. Donde el Señor le dice a Timoteo, mira, es bueno que el hombre anhele el obispado, que anhele ser un ministro, pero debe ser irreprensible, o sea que nadie le apunte y diga, él es esto y esto. Y menciona, es necesario. Y después le dice, allá en 2 de Timoteo 3, 1 Timoteo 3, allá terminando la línea de pensamiento, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, de la iglesia del Señor, que es la casa del Dios viviente, columna evaluante de la verdad. O sea, le está diciendo a Timoteo, mira, si yo tardo, yo quiero que tú te comportes así como yo digo que un ministro debe ser, y le enseñe también, y a ningún hermano lo ordene como ministro, sino reúne esas cualidades. Porque la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la casa del Dios viviente. Si hay un lugar donde la gente quiere encontrar a Dios, es la iglesia. Y Dios es santo. Entonces Dios está diciendo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que Dios la llama a sostener y a defender la verdad. Que la verdad es la palabra. Pero ¿dónde comienza todo? El ejemplo del líder. Todo comienza de arriba. Y me estoy hablando a mí. Los ministros tienen que ser ejemplos. Porque el diseño de Dios es que la iglesia sea influenciada divinamente desde arriba a abajo. Nunca la iglesia ha sido llamada a ser influenciada de abajo hacia arriba. Que un hermano se levante en la congregación y diga, hey, yo no estoy de acuerdo con el pastor y yo creo que se vea. Dios no va a aceptar eso, porque Dios estableció en la iglesia autoridades. Y la manera es de arriba a abajo. Entonces nosotros los ministros tenemos que ser ejemplos desde arriba. Y Pedro le dice a la iglesia, yo anciano con vosotros. Él se pone en el paquete. Yo anciano, los ancianos eran considerados pastores, líderes de alto nivel. Le dice, apacentar la grey del Señor. Y le dice cómo, no por fuerza, ni por ganancia deshonesta, ni como ejerciendo señorío sobre ella, sino como siendo ejemplo
ejemplo. Ningún ministro es perfecto. Usted no va a encontrar ministros perfectos, pero tenemos que procurar ser, ¿qué? Ejemplo. Todo el que ejerce autoridad tiene que entender que tiene una gran responsabilidad. Amén. Entonces, en esto de grandes cambios, Dios está preparando una generación nueva. Una generación nueva. Hermano, la iglesia del Señor, estoy hablando de forma mundial, va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Y el hombre o la mujer que pueda sintonizarse con la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere, será partícipe de ese crecimiento. Si usted no quiere, Dios va a buscar a otro, pero la iglesia va a seguir creciendo. La iglesia no va a menguar. El diablo trata y el diablo no logra, porque entre más el diablo trata de que mengue, la iglesia sigue creciendo, porque Jesús dijo: edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Eso no lo dijo un profeta allá, lo dijo el mismo Dios. El verbo de Dios lo dijo, Dios hecho hombre. Y lo que Él dice es así. Hay profecía de cumplimiento incondicional y hay profecía de cumplimiento condicional. Bueno, esa es una profecía de cumplimiento incondicional. Dios dijo que Él lo va a hacer y Él lo va a hacer y nadie va a detener eso. Si tú no quieres, yo voy a buscar a otro, pero lo que yo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y si esta iglesia se descuida, Dios busca otra. Pero ¿cuántos quieren que Dios siga usando esta iglesia para su gloria? Entonces hay que andar recto, hermano. Hay que andar recto. Yo tengo que ver con eso, todos. Dios es santo y justo. Entonces, en el crecimiento, Dios utiliza el discipulado. El discipulado es un proceso de enseñanza de maestro a alumno, donde las verdades de la doctrina a través de la enseñanza va pasando de una generación a otra. Así es como Dios trae crecimiento a su iglesia. Ahí operan dos tipos de crecimiento. El crecimiento numérico, que tiene que ver con añadir a los que han de ser salvos cada día a la iglesia. Y el otro crecimiento es el crecimiento espiritual, que tiene que ver con la formación del carácter de Cristo en cada hermano, donde cada hermano debe de ir sufriendo o teniendo una transformación donde cada día se parezca más a Cristo. La mejor señal es, o mejor evidencia es el fruto del Espíritu. Dios quiere plasmar en cada hermano el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso es la personalidad de Cristo. Cada hermano debe de crecer en ese nivel, pareciéndose más cada día a Cristo. Entonces Dios utiliza al maestro o al líder como ejemplo para transmitir eso al alumno. Cuando el hermano viene a Cristo, aún para el proceso de evangelización efectivo se necesita eso, el ejemplo del que evangeliza. La gente mira y dice: él me está hablando de un evangelio y él no lo vive. Yo no le creo a él. Él habla de amor y él no ama. Él habla de esto y él es un egoísta y él me va a hablar a mí de buscar el Cristo. ¿Dónde está el Cristo de él si él no lo vive? Pero cuando la persona vive, que la gente lo ve, hey, hay credibilidad. Y cuando hay credibilidad, entonces el Espíritu Santo puede convencer a la persona de la manera eficaz. Por el ejemplo, yo le hablé de eso de Esteban con Pablo. El testimonio de Esteban fue tan eficaz que mientras Saulo de Tarso gritaba: ¡mátelo! ¡Mátelo! Porque él era el principal instigador y acusador. Desnudaron a Esteban y le pusieron la ropa a los pies de él. Y mientras Esteban moría, Esteban antes de morir dijo: no le tomes en cuenta, Señor, este pecado. ¿Qué? Yo estoy diciendo que a este hombre lo maten y por mi culpa lo está matando y él está pidiéndole a Dios que Dios me perdone. ¿Ah? Eso no fue lo que hizo Cristo en la cruz. Padre, perdónalo porque no saben
el testimonio, y eso quedó ahí, eso le quedó ahí. Y cuando él viene a Cristo, hermano, él llama a Esteban el testigo del Señor. Y él mismo luego hace lo mismo cuando él está evangelizando. Él aprendió ¿de quién? Esteban. Está dispuesto a dar su vida por ganar almas. Lo aprendió de Esteban. Pero Jesús dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar mucho fruto. O sea, el cristiano tiene que aprender a morir a él, a sus deseos personales, y que se haga la voluntad de Dios. Entonces Cristo vive en él, y ahí donde está la eficacia. Cuando habla de Cristo hay autoridad. Hay dos tipos de autoridad: la autoridad moral y la autoridad espiritual. En el mundo espiritual hay una autoridad donde el diablo dice: yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. O sea, el mismo enemigo, hermano, cuando habla de ti, él dice: este no es cualquiera. A este yo he tratado de tumbarlo, y entre más yo trato de tumbarlo, más se afirma en la cosa de Dios. Entre trato de desanimarlo, más fe tiene. Él no es cualquiera. Así que no le voy a mandar a un sargento, no le voy a mandar a un capitán, le voy a mandar a un coronel para que lo ataque, porque él no es cualquier cristiano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuándo quieren ser así? Respetado en el mundo espiritual, hermano. ¿Ah? Respetado. Había un hombre que estaba endemoniado, que parecía una fiera. Lo tenían encarcelado, él como el endemoniado gadareno. Y había un hombre muy usado por Dios, de Chamba, su nombre. Chamba, muy usado por Dios, hermano. Ese hombre ha quedado en la historia como uno de los generales de fe. Dice que cuando Chamba iba entrando al pueblo donde estaba este hombre encarcelado, dice que apenas Chamba pisó la entrada del pueblo, el demonio gritó desde la cárcel en la persona: ¡Chamba! ¡Te voy a matar! Y el diablo sabía que llegó Chamba, hermano. Así que el diablo tenía que armar su espectáculo, porque eso es lo que él hace. Cuando un hombre que tiene autoridad de Dios se acerca para echarlo fuera, el diablo pinta su espectáculo y comienza a decir que no, que yo soy más fuerte que tú, él es mío. O sea, el diablo tiembla, dice la Biblia, que ante la presencia de Dios él tiembla. Él sabe que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero como él es un mentiroso, él va a pintar como que él es mayor. Pero no te comas el cuento. Si tú realmente tienes comunión con Dios, Dios te da discernimiento. Dice, él está afuera allá. El hermano dice que Chamba llegó, hermano, llegó a la cárcel. Y, oye, ¿qué vino? Yo soy el bendito, vine a orar por ese hombre. Ese hombre se sane, sea libre. Después el policía dice: bueno, dele. Entonces Chamba dice: ábrame la cárcel. Y, no, ¿cómo que lo voy a abrir? Ese hombre te puede matar. Y el hombre con la uña larga: ven y te voy a matar. Todo feo ahí. Y Chamba dice: ábreme. Oiga, bueno, yo voy a abrir, pero usted se la buscó. Cuando abrió, sé que Chamba, hermano, Chamba, en una Biblia grande, Chamba agarró su Biblia, hermano, y le dio un biblazo en la cabeza. ¡En el nombre, fuera! No dio el nombre de Jesús. ¡Pau! Le pegó en la cabeza y el hombre cayó al suelo. Y que bueno, ya se metió en problema. Le fracturó. Que una Biblia tú no puedes fracturar la cabeza, pero de repente el hombre se parece sano, libre. Soy libre. ¿Ah? Un bibliazo, hermano. ¡Pau! Hermano, entonces le preguntaron a Chamba: Chamba, ¿por qué tú no dijiste, los cristianos que vieron eso, ¿por qué tú no dijiste en el nombre de Jesús sal fuera? Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice: yo no necesito decir eso, porque yo tengo a Jesús dentro de mí. Y donde va Jesús, donde voy yo, va Jesús. Así que ya Jesús está en mí, así que yo fuera. El que lo está echando fuera es el que está en mí. Bueno, esa es la fe de él. Y hay otro hombre que no recuerdo el nombre, que fue
el mentor de él, un hombre usado en milagros, no recuerdo su nombre ahora mismo, Allen, apellido Allen, un evangelista usado en milagros y sanidades. Y él fue el que Dios usó para formar a Chamba. Y él dice que una vez había una endemoniada, dice que la metieron en el carro. Dice que, porque la mujer estaba endemoniada, pero dice, métela en el carro ahí. Y este otro, Allen, Chamba está viendo todo, porque él está aprendiendo de su mentor, que es lo que estamos hablando. Y él dice que este Allen le habla en el oído a la señora. Y de repente, la mujer queda libre. Y él dice que nada más le habló al oído y salió. Sí. ¿Qué tú le diste? Bueno, le digo, bueno, tú sabes quién está aquí, así que tú te tienes que ir. Y él quedó. Y él aprendió. Oye, pero tú no le diste que el nombre de eso fuera. Dice, yo no tengo que hacer eso si Dios está en mí. Y yo tengo la autoridad para echarlo fuera. ¿Ah? Hermano, métase en YouTube, en los generales de Dios, y busque ahí. Apellido no recuerdo, Allen creo que se llama, Allen. Muy usado, ahí mismo salen los milagros, como Dios lo usaba ahí mismo. De una vez quedaban sanos, hermano, muy usado por Dios. Entonces, este hombre tenía esa autoridad y usted tiene la autoridad. Usted tiene dos autoridades, la espiritual y la moral. Si usted guarda su testimonio y usted vive la palabra, usted tiene autoridad moral. O sea, la gente ve, de verdad, porque hay gente así, hay gente que, hermano, hay gente que por el testimonio de hermano, ellos dicen, él de verdad un hombre de Dios. Ella es una mujer de Dios. Dios hace que la misma gente lo diga, es un hombre de Dios. Y cuando tú tienes esa autoridad moral, la gente cree lo que tú le dices. Y cuando la gente cree lo que tú le dices y tú le hablas la palabra, entonces el Espíritu Santo puede hacer su obra mejor. La mente de la persona ya está preparada y el corazón para la palabra. El discipulado. Dios estableció en el discipulado el medio para crecimiento, el medio para el relevo generacional, a través de varios principios. Una de ellas es la fructificación y multiplicación. El Señor dijo cuando creó a Adán y Eva, dice que los bendijo y le dijo que sojuzgaran la tierra y le dice, fructificar y multiplicar. ¿No? Eso es la capacidad de que uno se reproduzca en otros. Usted sabe que Dios creó a la pareja a través de las relaciones íntimas. Luego traen hijos. Esa es la fructificación. Pero luego cuando eso va sucediendo continuamente y paulatinamente o a través de otras parejas, eso es multiplicación. Eso trabaja juntos. Usted agarra un mango de hilacha, y usted se la come y usted agarra la semilla, la pepa como llamamos, y usted la siembra, y después usted ve que poco a poco va creciendo un árbol de mango. Y ya cuando llega el momento de fruto, usted ve que los mangos que dan, ¿qué clase de mangos son? De papaya, de canela, de hilacha. Eso es reproducción. La reproducción se copia en otro. La palabra reproducir habla de eso, una copia de otro, de otra cosa. Se copia en otro. Pero estamos hablando, hermano, de que la reproducción es la vida que Dios creó, la vida natural. También opera con la multiplicación. Ese árbol no va a producir un solo mango. ¿Va a producir qué? Muchos mangos. Esa es la multiplicación. Entonces eso no solamente opera en el ámbito natural, a través de la vida animal, la vida vegetal, la vida humana, donde usted ve que el hijo se parece al papá y la mamá, algo le salió, ¿no? Imagínate un ñato grande.
Es broma, ¿no? Un milagro Dios puede hacer ahí. Pero sale lo del papá o la mamá. Algo. A una manera de caminar. Yo he visto así. Un hombre que camina de una manera. Usted ve que el lío también. Wow. Le salió el caminado también. Y así, ¿no? Eso viene a través de los genes. Eso es la fructificación. Pero luego, ese hijo o ese hombre tiene más hijos. Y cada uno de esos hijos también tiene hijos. ¿Qué estamos hablando ahora? De la multiplicación. Entonces, eso opera tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual en la iglesia. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo porque tiene vida. ¿Y quién es el que le da vida? El Espíritu Santo. En nosotros da vida. Y donde hay vida, opera ese proceso. El proceso de la fructificación y de la multiplicación. O sea, multiplicación. Nosotros tenemos la capacidad de fructificar y de multiplicar. Nosotros tenemos la capacidad de que la gente cuando viene a Cristo, después algo de nosotros se le pega por el Espíritu Santo o algo del Espíritu Santo a través de nosotros y pasa y acá y usted ve que la gente va y luego la gente hace lo mismo. Hace lo mismo. Lo que usted hizo con la persona también. Ahora, ese proceso puede ocurrir negativamente también. Usted da testimonio, usted da mal testimonio y dos cosas pueden pasar en la vida de esa persona. O tres cosas. Uno, la persona se desanima y se va al mundo por culpa de usted. La persona también se queda, pero luego adapta la misma actitud de usted. No, lo mismo. O se queda y por la gracia de Dios utiliza a otro y usted ve que la persona, eso que usted hizo, no le afecta, que ha pasado. Porque Dios usa a otro también para seguir el proceso. A mí me pasó eso. Yo vi mucho más testimonio en la iglesia donde yo me convertí. Pero había otra gente ahí que Dios usó para discipularme bien. Y entonces esa cosa a mí no me afectaba. Porque el testimonio de estos hermanos que Dios usó para ayudarme fueron muy impactantes. Y así Dios me formó. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice lo mismo con otros. ¿Ah? Yo vine a la iglesia, ni esperaron, hermano, que pasara varios días. El mismo día, al día siguiente, ya yo estaba en un grupo de oración aprendiendo a orar. 3 días después yo estaba aprendiendo a ayunar. El mismo día, creo, o unos días después, yo estaba aprendiendo a evangelizar en el hospital, aprendiendo a evangelizar en los asilos. En la cárcel, a la tercera semana yo estaba predicando primera vez en la cárcel. Fue rápido que en mi caso. Y así. Entonces, así fue que yo me formé con gente de Dios consagrada, gente llena de Dios. Y no solamente ellos hablaban, yo veía que lo que ellos hablaban ellos lo hacían. Y yo aprendí del ejemplo. Entonces, cuando ya yo crecí, más o menos ahí, yo hice lo mismo. Cuando venían nuevos, hey, ve acá, Dios te bendiga. Hey, te invito al culto al aire libre, te invito al hospital. ¿Sabe qué pasa, hermano? Varios de esos hermanos que yo hice eso, hoy en día son pastores, son líderes. Y algunos de ellos me dicen, hermano, ¿tú no te acuerdas de mí? No, yo era este hermano, papá. Niños, hermano. La hermana me dice, hermana que están en otra iglesia, hermano Andy, ¿tú no te acuerdas de mí? No. Bueno, tú enseñabas a los niños allá en Calle 9, allá arriba, Bazar Honesto, ahí, los niños 8, 9 años. Yo era una de esas niñas. Hoy en día soy una mujer de Dios. A la hermana dirigiendo la alabanza, sirviendo a Dios. Yo no me acuerdo, porque es la obra de Dios, no es mi obra, es la obra de Dios. Sigo adelante. Algunos me acuerdo, otros no, pero hoy en día son gente de Dios. Ahí en Osana una vez, un evento del ministro, un hermano me toca la espalda. Sí. Varón, Andrés, ¿tú no te acuerdas de mí? No. Tú predicabas en la cárcel, yo estaba ahí. Oye, mira, soy ahora un pastor. Yo, wow. Dice la Biblia que cuando tú perseveras, dice que la obra de Dios no es en vano. En 1 Corintios, la última exhortación que hace Pablo, que tenemos que ser constantes.
sirviendo al Señor siempre, sabiendo que la obra del Señor no es en vano. O sea, hermano, la ley de la siembra se cumple para bien o para mal. Esa ley no deja de cumplirse. Cada acto y cada palabra que tú dices, o acción que tú realizas, actitudes, es una siembra. Y la siembra se basa en que toda acción tiene un resultado. Toda acción, para mal o para bien, tiene un resultado. ¿Y qué dice la Biblia? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay hermanos que solamente lo aplican al dinero. Sí, pero eso no se aplica solo al dinero. Eso se aplica a todo lo que usted hace. A veces usted está haciendo algo para Dios y nadie me está viendo. Usted cree que nadie lo está viendo. Claro, el primero que te está viendo es Dios, que es el que recompensa. Pero siempre hay gente, hay testigos de lo que tú haces. Por eso cuídese lo que usted hace, tanto en público como en privado. Porque Dios tiene sus testigos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que tú haces trae fruto, para bien o para mal. Entonces asegúrese que sea en la voluntad de Dios, que sea para bien. Ahí opera el principio de la reproducción. Usted se reproduce en otro, ¿verdad? También la enseñanza vivida y hablada. No es solamente que usted hable, usted tiene que también hacer, como dijo Pablo, ser imitadores de mí, como yo. Ahí está la condición, como yo, ¿de quién? De Cristo. Y también Pablo dice, lo que oíste y viste en mí, esto también haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Ve? Está diciendo, lo que tú ves que yo hago, hazlo. Ahora, algunos dicen, hermano, mira a Cristo. Está bien. Pero cuando se está hablando de mirar a Cristo, está hablando de que un hermano en prueba, cuando está para desanimarse, tiene que entender, el F grande, el general, mira cómo se comportó cuando estaba pasando sus pruebas y situaciones duras. Porque es una carrera donde tu modelo tiene que ser ¿quién? Cristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero cuando tú lees antes, el contexto dice, teniendo pues una gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice, y no, dice también, y debemos de dejar el pecado que nos asedia, el pecado y el peso que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Ahora, eso habla de que tu ejemplo tiene que ser Jesús. Pero mire lo que dice Pablo, imíteme a mí, así como que usted lo puede poner de las dos maneras, pero nosotros tenemos que ser ejemplo, porque un hermano con su mal testimonio puede opacar y distorsionar la imagen que alguien tiene de Jesús, directamente que lo tiene de Jesús. Y la gente no conoce la palabra, entonces, ¿cómo la gente se da cuenta de la palabra si funciona o no? Dice la Biblia que nosotros somos carta viviente. La epístola que él escribía, somos carta viviente, escrita no por los hombres, sino por el Espíritu de Dios. Entonces es importante eso. Hay algo también importante, el principio de la paternidad. Así como hay padres naturales, también Dios ha creado padres espirituales. Amén. Padres naturales y padre natural y espiritual. Yo no voy a entrar en el tema porque eso puede ampliar más y el tiempo no me da para eso. Sobre la responsabilidad de los padres, que se aplica en lo espiritual también. Pero Dios ha constituido en la iglesia paternidad espiritual. La primera paternidad espiritual tiene que ver con los líderes de la iglesia. El primer padre espiritual es el pastor de una congregación. Pero también esa unción, esa gracia, está en los líderes que trabajan con el pastor. También opera ahí. Y también hay hermanos que no ejercen un cargo de liderazgo, pero tienen cierto nivel de madurez que Dios le da esa gracia para que sean padres espirituales. Gente que desarrolla una amistad, no solo hermandad, sino una amistad con un hermano. ¿Pero para qué es? ¿Para manipularlo? No. Porque hay hermanos que se aprovechan de eso para manipular. Que se haga como yo dice. No.
es para que sean de bendición, para ayudar a que ese hermano crezca. Como yo le hablé de Bernabé, le hablé de Ananías en su momento, pero cuando ya. O sea, gente que Dios lo pone a usted, lo pone cerca de usted, para que lo ayude espiritualmente. La influencia de ellos influye en tu crecimiento. Momentos de prueba, Dios lo usa para darte una palabra de ánimo, ¿no? Para ayudarte a salir de situaciones difíciles. Dar la salida a través de estos padres espirituales. Donde tú puedes decir, ese hermano, dice, ella es mi madre espiritual. Nunca un hermano que Dios lo pone como padre espiritual debe abusar de esa posición egoístamente. Eso es lo que conocemos como la manipulación. Yo no me llevo bien con el pastor, porque yo tengo que influenciar en ese hermano que Dios me está usando para discipular, para que piense como yo del pastor. Dios va a pedir cuenta. ¿Ah? ¿Se acuerdan de los 10 espías? ¿Ah? Por causa de ellos, toda una generación se perdió. Transmitieron la incredulidad y rebelión, y Dios lo mató con plaga. ¿Quiénes fueron los que se rebelaban en el desierto? Coré, Abirán, eran Natán, eran parientes de Moisés, pero ¿quiénes eran? Eran príncipes en el pueblo. No eran cualquier israelita, eran gente de influencia. ¿Para qué Dios te da influencia? ¿Para que tú hagas lo que tú quieras en la iglesia? No, es para que tú seas de bendición a los hermanos. Amén, hermano. Para que tú seas de ayuda a los hermanos. Cuando Dios comenzó, Dios me eligieron como diácono. Dios comenzó a usarme en profecía. Entonces, usted sabe, cuando Dios usa a una persona en profecía, muchas veces hay gente que está como, ¿no? Te ven como el oráculo. Cosa que no es cierto, ¿no? Y algunos ponen a ese hermano o esa hermana mayor que el pastor. Hay que tener cuidado. Amén. La autoridad en la iglesia es el pastor, no el hermano o la hermana. Dios me reveló, entonces cada vez que tú quieres buscar una dirección de Dios, tú vas donde la hermana y el pastor no sabe. Entonces hay gente que se aprovecha y usan carnalmente los dones. ¡Ay, Dios me está revelando! ¡Ay, hermana! ¡Ay, Dios! Y entonces comienzan a hablar basura de que en vez de que te someta, que obedezca, que espere en Dios, pone a la persona contra los líderes en la iglesia. Eso es de Dios. Nunca algo que usted haga que va contra la autoridad en la iglesia y lo establecido por Dios en la palabra en la iglesia es de Dios, no es de Dios. Porque es para edificar. Es para edificación. Amén, hermano. Pero bueno, esto sucede. La paternidad, como Timoteo. ¿Cómo Pablo llamaba a Timoteo? Mi hijo en la fe, mi verdadero hijo en la fe. Tito también. Y él tenía otros hijos espirituales, ¿no? Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Él era padre espiritual también, hermano. Padre espiritual. Hay un tema que tiene que ver con la palabra como leche espiritual, no voy a hablar ahora, que tiene que ver cómo Dios transmite su leche. La leche no adulterada, cómo Él la transmite en los nuevos para que crezcan para salvación. Lo hace como una madre a su hijo, pero a través de la paternidad espiritual. Entonces los hermanos que ejercen paternidad espiritual tienen que estar sanos para que lo que salga de ellos hacia el nuevo no sea leche adulterada, leche contaminada. Un hermano que tiene en su corazón rencor no debe ser líder. Un hermano que tiene en su corazón a raíz de amargura no debe ser cargo ni paternidad espiritual, porque lo que va a transmitir, hermano, usted sabe lo que es una persona con raíz de amargura. La persona no tiene que demostrarlo directamente. La persona solamente con hablar algunas cosas, lo que diga, no tiene que ser directamente el problema, pero cuando habla, de su boca lo que sale es feo eso, hermano. Cuando habla, en vez de bendecir, hace daño a la gente. Causa reacciones que hacen daño. La gente que tiene discernimiento
se dan de cuenta. Cuando la persona comienza a hablar alguna cosa de una vez, la gente, wow, y esta hermana o este hermano, no, hombre, eso no cayó bien. ¿Ah? ¿Qué está pasando ahí? Una persona con raíz de amargura está enferma espiritualmente y necesita sanidad interior. No puede ejercer ministración porque le va a hacer daño a la iglesia. Así. Y hay otras enfermedades espirituales también. Todo esto tiene que ver con el relevo generacional. Dios es el Dios de generaciones. El hombre o la mujer que ejerce esa paternidad, ese liderazgo, esa administración en el discipulado, tiene que tener visión a nivel del discipulado. Usted dice, ¿de qué estoy hablando? La visión es cuando Dios te revela lo que Él quiere hacer. Hay muchas formas de ver la visión. Pero cuando un hermano sabe que tiene influencia para ayudar en el crecimiento de otro hermano, ese hermano tiene que tener la visión que tiene Dios de ese hermano que se está ministrando. O sea, se lo voy a decir de esta manera. Cuando Dios nos mira, es cierto que Dios ve nuestro pasado. Amén. Lo que éramos antes. Dios también ve lo que somos en el presente. Pero Dios siempre, cuando Él nos mira, Él mira lo que Él quiere que seamos en el futuro. Y lo que Dios quiere que usted sea en el futuro siempre será mejor de lo que usted es ahora. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Siempre. ¿Se acuerda de Simón y Jonás? El nombre original de él era ese, el pescador, con errores. Simón significa una caña sacudida por el viento, habla de la inestabilidad. Y él era así. Jesús le dio una ocasión, Satanás ha pedido por ti para zarandearte. Él era inestable, impulsivo. Decía una cosa y después cambiaba. Hacía algo, después cambiaba. ¿Ah? El hombre, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y los demás dicen, sí, eso vamos a hacer. Entonces Jesús le dijo, tú me vas a negar. 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Le va a ganar el gallo. Y después usted lo ve, él dice, no, yo voy a... Entonces, cuando viene a arrestar a Jesús, ¿qué hizo él? ¿Qué él hizo? Sacó la espada y tiró, ¿sí o no? El hombre está diciendo, mira, Señor, ¡guac! Gracias a Dios que no le agarró la cabeza, hermano, al siervo de su sacerdote. El hombre parece que sabía jiu-jitsu. Y boom, le daba la oreja. Y Jesús es ¿cómo le llama eso? Primer auxilio. Jesús agarró la oreja y ¡pau! Lo pegó. Primer auxilio divino, hermano. ¿Cuándo le gusta ese primer auxilio? Yo creo que no quedó ni sangre por ahí. Entonces, creo yo. Hermano, ese mismo Pedro, después usted lo ve en la casa del sumo sacerdote, cuando vieron que a Jesús lo condenaron, le entró el asunto. Tú eres uno de ellos. Yo no soy. Tú eres. No venga con ese cuento. Yo no soy. Tercero, tú eres. Y maldijo para demostrar que él no era. El mismo Pedro era así. Una ocasión Jesús dijo, el Hijo del Hombre es necesario que sea entregado, que muera. Y él va y, Señor, dice la verdad que hermano, atrevido, hermano, y que Jesús dice, no, de ninguna manera que eso te aconteja. El mismo Jesús le dio la espalda y le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque no pone la cosa en la mirada en Dios, sino en los hombres. Hermano, el mismo Pedro que había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ahora le está diciendo, hey, no haga eso. Él no sabía que el enemigo lo estaba usando ahí. Ese mismo Simón y Jonás lleno de horrores. Cuando Jesús lo vio, Jesús le dijo, a ti te digo que tú eres Pedro. De una vez le estaba hablando de una identidad nueva. Jesús no estaba viendo al hombre lleno de errores. Jesús estaba viendo a un gran apóstol
que fue el primero que predicó el evangelio y más de 3,000 almas se salvaron. Después sanó al cojo y más de 5,000 almas se salvaron. El hombre que con su sombra sanaba a los enfermos. El hombre que finalmente dijo, según la historia de la iglesia, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Crucifíquenme boca abajo. Y murió así. Ya ahí no negó. Estaba dispuesto no solo a morir como su maestro, sino boca abajo. Entonces se sentía digno de morir como su maestro. Entonces lo que Dios dijo de él, ¿se cumplió sí o no? Entonces cuando tú estás aconsejando a un hermano, los maestros de escuela dominical, los hermanos que enseñan, cuando tú estás ministrando, que Dios te dé esa visión. Yo le estoy enseñando a él, porque Dios quiere que él sea un gran hombre o una mujer de Dios. Dios, yo no lo miro como lo que es ahora, yo lo miro como un gran hombre de Dios. Pregúntele al hermano Jairo, ¿qué yo le digo a la iglesia? Esta es una iglesia de ministros, pero Dios me dio que lo diera. Aquí van a salir ministros. Son ministros. Y a veces un hermano que tiene su defecto. Ese hermano comete sus errores, pero ese hermano es un fiel y por eso Dios lo va a levantar. Y Dios me dice, me lo muestra y me dice, díselo. Lo va a levantar. Entonces el hermano se ve que Dios lo va levantando. La hermana se ve que Dios la va levantando. Porque Dios llama a las cosas que no son. Como si fuese. ¿Usted cree que cuando yo le digo a esta iglesia, Dios quiere hacer esto, es para impresionar? No, impresionar, no. Yo le digo lo que Dios me muestra de esta iglesia. No es cualquiera iglesia. Algunos dirán, no, lo que pasa es que como el pastor lo invita, él habla así, él echa flores. Yo no he hecho ninguna flores. Yo le estoy diciendo lo que el Espíritu de Dios me muestra. No es solo una congregación. Es un ministerio apostólico de mucha envergadura. Y la mentalidad de usted tiene que cambiar. Usted tiene que tener su mentalidad alineada con lo que Dios piensa de usted. Porque usted es parte de esta iglesia. No es cualquiera iglesia. Entonces Dios no quiere cosas de inmadurez de hermanos que ya deben estar a otro nivel. Es como el pastor decía, él no me cuenta a mí nada de lo que pasa, pero yo lo veo, Dios me lo muestra, no es cualquiera iglesia. Hermano, Dios tiene planes contigo, grandes. No te guíes por tu pasado. Hay hermanos aquí que se guían por su pasado. Lo que le pasó, esto no tiene que ver con tu pasado. Esto es por gracia. La gracia es inmerecida. Es un don inmerecido. Nadie merece que Dios lo levante y lo bendiga. Dios le da la gana en su amor de bendecirte. Acéptalo. Por fe y se acabó. Y obedécele y tú verás la gloria de Dios en tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Hay que tener visión. David iba a construir el templo. Dios le dice, tú no. Tu hijo lo va a hacer. Hay cosas que esta generación está haciendo y hará. Pero hay cosas que no hará, pero lo hará la próxima generación. Pero lo que hará la próxima generación será mayor que la que hizo esta. Porque siempre la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, porque es la obra de Dios. Jesús con los apóstoles. Es necesario que yo me vaya, si no el Consolador no vendría. Y Jesús se fue. Pero cuando vino el Consolador, ahora Jesús estaba en muchas partes al mismo tiempo. ¿Qué le parece? Por los apóstoles, por la obra del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, como él le da transferencia de vida a Timoteo con los consejos de primera, segunda Timoteo. Hermano, hay una obra grande que el Señor quiere hacer en la iglesia. Hay una obra grande. Yo termino diciéndole esto y le pido para decir lo que pase al altar. Pasa al altar. Un momento. Aleluya. En el relevo generacional, hermano. Aleluya. Mire, yo no hablé de este tema, pero le voy a decir esto. Esto que yo estoy hablando se aplica también con los padres naturales. Los hermanos que tienen hijos.
la hermana que tiene hija, usted tiene que ver a su hijo como una persona que Dios quiere bendecir más que usted. Una persona que Dios quiere usar más que usted. Usted tiene que mirar a su hijo como Dios lo ve. No lo llame bruto ni cabezón, no haga eso. Usted lo daña. Usted lo que hace es sembrar en él ataduras que impiden que él pueda lograr o autorrealizarse en la vida, alcanzar el éxito en la vida. Eso se le queda ahí. No haga eso. Dígale palabra de fe positiva, profetice sobre él. Tú eres un gran hombre de Dios. Tú puedes. Lo estudio, anímelo, ayúdelo. Pase tiempo con su niño. Amén, hermana. Especialmente los adolescentes. Esa época crítica donde el niño está pasando a adulto y luego hay una influencia grande en el mundo. Cuando ese niño se va a la escuela. Hermano, usted no sabe quién le habla, qué le dice. Padres que no tienen confianza con sus hijos y no saben quién le está metiendo basura. Entonces un día usted se da cuenta que su hijo tiene droga, trae droga a la casa. Y usted comienza a regañarlo, pero usted tiene la culpa. Porque usted no se ganó la confianza de ese niño. Porque eso comienza desde niño. No, ya cuando llega la edad de que va al colegio, no. Desde niño con el niño hay que estar con el niño. Los padres tienen que pasar tiempo con su hijo, la madre con su hija, y pasar tiempo desarrollando una confianza entre ellos. Eso le queda para toda la vida eso le queda. Él nunca va a olvidar que su papá pasó tiempo con él, su mamá pasó tiempo con ella. Eso se le queda ahí y eso influye en su personalidad. Eso influye en su carácter. Cuando trata con la gente, usted ve que tiene una confianza. Usted ve que es una persona con un criterio propio, no se deja fácilmente influenciar por otro. Es una persona que conoce su identidad. Un joven. Es joven, pero ya la mentalidad va madurando. Yo no soy cualquiera cosa. Él no me puede venir a decir a mí que haga esto malo si eso es malo. Si él quiere hacerlo, ese es el problema de él. Pero yo tengo una meta en la vida. Yo tengo una meta en la vida. ¿Y dónde aprendió eso? ¿Dónde lo aprendió? La base educativa se aprende en el hogar, con los padres. Se aprende en el hogar, los primeros 5 años. O sea, por eso que usted ve, mire, él me está llamando ahora. ¿Usted cree que yo voy a... yo voy a atender todo? No, deja esto ahí. Te reprendo. No. Hermano, él no es culpable del que llamó, así que... sí, mire, de nuevo, vamos a apagar eso, hermano. Es que yo no lo apagué cuando debía apagarlo, no lo apagué. Un hermano dijo la sangre de Cristo. Yo no llego hasta allá, hermano. Que esto es un anuncio. No es algo que se me cayó. Hermano, el hogar. Pasar tiempo. Yo le voy a hacer una pregunta. Dice, el pastor ahora este es un psicólogo. Es un psicólogo de familia. No, es el Espíritu Santo. Amén. Padres que tienen problemas serios con sus hijos adolescentes. ¿Usted sabe por qué tiene esos problemas serios? Porque usted no hizo lo que debía hacer cuando era un niño pequeño. Desde pequeño usted comienza, porque usted dice, él no sabe. ¿Usted cree que ese niño no sabe? Los niños saben más ahora que nosotros, hermanos. Se dan cuenta de muchas cosas. Usted está hablando con la vecina y él está... ¿sí? Entonces eso, hermano, cuando llega la adolescencia, que es la etapa más crítica, problema. La rebeldía y todo eso, porque usted no sembró. Entonces los padres tienen que sembrar desde pequeños y enseñarle principios y valores al nivel de ellos, hermano. Y cuando ese muchacho llega a cierta edad, hermano, él hace su vida, usted ve que usted se sorprende, wow, mi hijo, mira cómo es un hombre, está seguro de lo que va a hacer y es de Dios. Y usted se siente orgulloso. O sea, los padres tienen que entender que esos hijos, Dios tiene planes con ellos también.
planes grandes con ellos. Amén. Hay que sembrar. Eso también es relevo generacional. El legado que usted le deja. Está bien la herencia, una herencia de una casa, dinero, pero vale más los principios y los valores que usted le deja. Usted se va, pero usted dejó allí a un hombre de Dios, una mujer de Dios, un profesional bien formado, hermano, y ese niño ya no es niño, es grande y te da las gracias. Te da las gracias, hermano. Eso es importante. Lo que le iba a decir ya para terminar, una cosa importante es la gente que Dios usa en esto, el relevo, es la humildad. Y le voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista que vino antes de Jesús? Dios lo usó para preparar a la gente para aceptar el mensaje de Jesús y a Jesús. Esa era su labor. Y duró 6 meses. Su ministerio duró 6 meses, pero fue bien impactante. Juan el Bautista dice que era una antorcha que alumbró a los hombres. Pero ¿qué pasa? Cuando llegó el momento que ya Jesús estaba apareciendo en el escenario del mundo, dice que los discípulos de Juan vieron que los discípulos, sus compañeros, se iban con Jesús. La gente que seguía a Juan ahora está siguiendo ¿a quién? A Jesús. Y ellos se dicen, no hombre, oye maestro, mira, la gente se está yendo con Jesús, los discípulos. ¿Cómo es que ellos te van a dejar a ti? Entonces Juan comenzó a explicarle, mira, lo importante no soy yo, sino él. Él es el que Jesús me dijo que diera, que era el enviado, el Mesías. ¿No? Y le dijo, nada el hombre le he dado si no viene de allá arriba. Todo lo que yo recibo viene de allá arriba. Entonces le dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Él estaba clarito de su misión. Jesús era el más grande. Dios, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Los esclavos hacían eso con su señor. Y ni eso soy digno. Así que se vayan con Jesús. Eso es humildad. ¿Usted sabe por qué yo le digo esto, hermano? Porque hay hermanos que Dios lo va a usar para ministrarle a otros para que crezcan más que usted y para que lleguen a tener ministerio mayor. Hay hermanos que Dios lo va a usar para preparar a ministerio más grande que el de usted. Pero ¿qué pasa hoy en día? En la iglesia hay celo ministerial. ¿Ah? Un hermano que ve que otro está creciendo, un maestro, ejemplo, de escuela dominical. Él ve que un alumno, wow, ese alumno sabe bastante. Ese alumno, cómo Dios lo usa. Y se preocupa, dice, no, hombre, este me va a tumbar la cabeza. Este me va a dar un golpe de estado. No, si es de Dios, alégrese. Porque eso es lo que Dios quiere, que ese hermano crezca. Amén. Y el que da los ministerios no es el hombre. El que da los ministerios se llama Dios. ¿Por qué yo voy a meterme en la obra de Dios? ¿Por qué yo voy a estorbar la obra de Dios? Yo voy a gozarme. Sé que el amigo del esposo se goza con el esposo. Por las palabras que le dice a la novia, a la futura esposa. ¿No? Él está hablando, Juan el Bautista era el amigo del esposo. El esposo era Jesús. Y la gente nueva que venía a Jesús representaba a la iglesia. Es la esposa. Entonces él se gozaba cuando él veía que la gente seguía a Jesús, porque ese era su trabajo, no que la gente lo viera a él, sino que la gente ¿qué? Viera a Jesús y siguiera a Jesús. Entonces así debe ser nuestra actitud ante el discipulado. Yo voy a formar a este hermano con la ayuda de Dios, y cuando yo vea que él crezca y Dios comienza a usarlo, yo no me voy a sentir mal, yo me voy a sentir bien y me voy a sentir orgulloso de que Dios me usó a mí para formar a ese hermano y a esa hermana. Eso se llama humildad. Amén. Humildad. Y el día de los galardones, cuando Dios galardonea a ese hermano, yo voy a recibir algo de ahí. Porque yo fui instrumento para formar a ese hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Aleluya. Así es. El egoísmo, hoy en día hay mucho egoísmo. Escuche, va a sonar duro, pero es la verdad. Entre los pastores hay mucho egoísmo aquí en Colón.
En Panamá también, egoísmo. Ven un hermano que se está levantando y le quieren meter zancadilla, quieren hacer cama. En el mismo ámbito ministerial se da eso, el celo. Y entonces el ministerio del hermano está creciendo y se pone a hablarle al otro y que mal del ministro. Mira, que ese ministro yo no sé qué. Entonces le duele cuando ve, hermano, como esta iglesia, hay pastores que les duele lo que Dios está haciendo en este ministerio. Y en vez de apoyar, lo que hacen es sembrar entre ellos división, y en división no es de Dios. En el cuerpo de Cristo, la envidia y esa basura. Ay, ese hermano, como Dios lo está usando, dio una palabra de revelación, ya él no te habla. Yo estoy profetizando entre los pastores y hay pastores que no me hablan. Yo los saludo y no. Y entonces conmigo cambian. ¿Qué le pasa a ellos? Yo no profetizo porque Dios quiere, porque yo quiero. Dios me dice que profetice. ¿Por qué se van a molestar? Envidia, celo. Pero hay algo que Dios le dio a ellos que no me dio a mí. Ellos tienen dones que Dios le dio a ellos que no me dio a mí. Oiga, gózate con lo que Dios te dio. No te molestes por lo que Dios no te dio y se lo dio a otro. Gózate porque todo es para qué. Para la iglesia y para la gloria de Dios. Eso está pasando mucho en el cuerpo de Cristo. Gente que son tus enemigos y tú no le hiciste nada mal. En la iglesia. Hermano, que Dios nos libre de esas cosas. Gente que viene del mundo de su empresa y ven eso y ven a la iglesia y ven eso también. Eso no debe pasar en la iglesia. Porque estamos hablando del reino de Dios, hermano. Amén. Vamos a orar a Dios, hermano. Que Dios convierta esta iglesia en gente discipuladora. Pastor, y se lo digo a la iglesia, muchas veces Dios quiere añadir mucha gente a una iglesia. Más. O sea, usted ve que la gente viene nueva y usted cree que eso es todo. Pero en la mente y el corazón de Dios, Dios quiere traer multitudes. Pero usted sabe por qué Dios no lo trae. Porque la iglesia no está preparada para recibir esas multitudes. Porque si la trayera, perdón lo que voy a decir, ellos hacen de esas almas nuevas 2 veces ellos del infierno. ¿Usted sabe lo que significa 2 veces ellos del infierno? Una persona que era mundana se convierte y después se aparta. 2 veces hijo del infierno. Jesús habló de los fariseos así. Cruzaban mar y tierra para discipular, para hacer proselitismo. Y hacían a esa gente 2 veces, porque cuando la gente se da cuenta de su hipocresía, la gente no quería saber nada del Dios de Israel. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios hace así, ¿ve? Stop. Y vengan poco a poco, entonces los hermanos, hay hermanos que lo van a ministrar así, porque si trayera la avalancha de gente, que es lo que Dios quiere hacer, porque Dios es el que toca los corazones de la gente para venir a Cristo. Entonces, que Dios haga de esta iglesia una iglesia discipuladora, evangelizadora de creyentes, de gente del mundo, de almas, evangelizadora de almas y discipuladora de creyentes. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Sabemos que tu voluntad es que la iglesia gane las almas. Tu voluntad es que las almas se salven. Tu voluntad es que la gente cuando viene a tus pies permanezca. Tu voluntad es que la gente crezca conforme a la medida y la estatura de Cristo. Señor, pero para eso la iglesia tiene que estar preparada. Sabemos, Señor, que esta iglesia no es una congregación y ya. Es un ministerio. Porque trasciende las paredes de este templo donde se congregan aquí en culto. En el nombre de Jesús. Yo te pido que esta iglesia sea una iglesia ganadora de almas. Que cada hermano sea un ganador de almas. Que ponga primero el reino de Dios que sus planes.
que sea una iglesia discipuladora, discipuladora de creyentes, que se multiplique hasta el punto que Satanás no pueda hacer nada para detener el avance de la obra que tú estás haciendo aquí, Señor. Da una gracia especial sobre cada hermana. Da una gracia especial sobre cada hermano. Padre, que hay una gracia en la boca de los hermanos, que cuando salga palabra de Dios, salga bien sazonada con sal, lleno de gracia y dulzura del amor de Dios, y la gente no pueda resistir el llamado de Dios y se arrepientan y entreguen al señorío de Cristo, se rindan al señorío de Cristo, y levanta una iglesia que ponga en sus manos poder y autoridad para sanar enfermos, poder en la boca para echar fuera demonios, que comience a verse milagros, 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 milagros en los hogares, en el nombre de Jesús. Que no solamente se vean los milagros en el santuario, sino en las casas de los hermanos donde se predica la palabra. En el nombre de Jesús, multiplica tu poder en esta iglesia. Multiplica tu poder milagroso en esta iglesia, que comiencen a ver maravillas, de tal manera que no haya tiempo para carnalidad y mundanalidad, porque la gloria de Dios va a cubrir esta iglesia y el ministerio. En el nombre de Jesús.